Bien, nuevamente muy buena tarde, Edgar Muñoz, un gusto saludarlo. Iniciar con tercer año Grupo A la clase del día de hoy. Al compartir pantalla va a quedar visible para ustedes el contexto de lo que vamos a abordar en el tema de hoy. Muy importante que en lo que es el acto de comercio distingamos la siguiente figura importante que tenemos. Esta es el comerciante, pero el comerciante va a poder ser, conforme el derecho mercantil mexicano, va a poder ser una persona física o una persona moral. Realmente el Código de Comercio nos señala que son comerciantes aquellas personas que hacen del comercio su ocupación diaria. Ese es el primer gran contexto que van a encontrar ustedes en el derecho mercantil. Todo aquella que ejecute o que haga actos de comercio diarios va a ser un comerciante. Como consecuencia, esto se refiere a las personas físicas, pero las personas morales llamadas sociedades mercantiles, ellas, con arreglo a las leyes mercantiles, van a ser comerciantes, valga la expresión coloquial, por default, por así decirlo. Desde luego también considera la ley como comerciantes aquellas sociedades extranjeras o agencias o sucursales de estas que desarrollen sus actividades en México. Un ejemplo muy claro, ¿qué vemos como comerciante en México? Kimberly Clark. ¿A qué se dedica Kimberly Clark? ¿Consumirán ustedes productos de esta empresa? Porque me dirán, pero es que yo no consumo pañales, profe. Híjole, pero ellos hacen desde papel de baño, toallitas, precisamente pañales, cremas, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo dijera FEMSA, ¿será que ustedes consuman productos FEMSA? Y que me diga Eduardo, profe, pero es que yo no consumo nada de Coca-Cola. Y le diría, pero no toma agua. Sí, toma Bonafón, o toma Ciel, o toma alguna de las otras empresas. Sí, pues todo esto que nosotros consumimos proviene de sociedades de tipo extranjeras que han acomodado sus actas constitutivas a los requerimientos y necesidades de nuestro país. Eso es lo primero que tenemos que tener fijo nosotros en el contexto de qué es el comerciante. Ahora, en ese mismo sentido, ustedes o yo podemos de manera accidental, no cotidiana, no diaria, pues hacer eso, ingresar al comercio. Obviamente no tenemos un establecimiento físico o fijo, no nos dedicamos a operaciones de comercio, porque propiamente no ejecutamos ese tipo de conductas, pero llegamos a consumir productos que tengan precisamente esta intención de mercancía. Un comerciante, ¿cuáles son los deberes y cuáles son las clasificaciones de los deberes de los comerciantes? De entrada es importante comentar que entre comerciantes debe de existir un uso honesto. ¿Qué es el uso honesto? ¿Qué es ser honesto? Tener un comportamiento adecuado a las pautas y conductas de tipo legal. Pero para ello tenemos que enfocar, encuadrar la palabra actos de competencia desleal, el acaparar, el reetiquetar, el generar un valor o un sobregiro a un producto. Eso es el comercio ilícito y no está permitido en nuestro país de manera legal, aunque de manera ilegal se ejecutan conductas parecidas. También está prohibido en el uso honesto el que exista el contexto de la palabra confusión. ¿Qué es una confusión? Es eso, generar que un establecimiento, que un producto, que una marca provoque error en una persona. Ejemplo, ¿dónde lo vemos eso? A ver, ¿dónde ven ustedes confusión en la venta de mercancías en México? ¿Qué opinan de Soñar? Y lo digo con respeto para la marca. ¿Qué opinan de las cremas reductivas? De las cremas que dicen que te van a adelgazar la cara o a quitar las ojeras
o a quitar las arrugas excesivas del rostro que te van a adelgazar, las pastillas que te van a adelgazar, etcétera. ¿Provocarán, yo pregunto a ustedes, error en nosotros? ¿Quién no quisiera ser más alto o más chaparrito, con el cabello rizado, con el cabello corto, con el cabello largo? ¿Quién que teniendo calvicie quiere tener más cabello? Y este tipo de productos salen al mercado al margen de lo que la ley establece o dentro de la línea cruda que establece entre lo que es legal y lo que es ilegal. Y ahí resulta la siguiente situación que no deben de hacer los comerciantes: desacreditar con aseveraciones falsas. No lo pueden hacer. Y sin embargo, vean los productos que se venden en las televisoras. Obviamente, te fincan valores no reales. Están vendiendo un aparato, lo veía en la mañana, que dice que vas como como que estuvieras esquiando, y con ese aparato tú puedes adelgazar. ¿Qué ocurre si en una flexión de cadera das el movimiento más allá? Tu cadera se puede separar, puede haber un daño en cadera, y sin embargo eso no se explica en este tipo de materiales. El comerciante tampoco puede, como dice el inciso C, inducir al público a error. ¿Sabían ustedes, Edgar y Eduardo, que el error es causa de rescisión de un contrato? Yo se los dije en materia civil. Y hay dos clases de errores: el error vencible y el error invencible. El enamoramiento, por ejemplo, es un error vencible. El reconocimiento de las ciencias ocultas, o cuando te dicen que hay ciencias ocultas, precisamente es un error también vencible, que tú puedes llegarlo a combatir con conocimientos y con un deseo de llegar más allá, de identificar los fenómenos supuestamente paranormales. Como ejemplo lo pongo, para que ustedes ubiquen lo que es el error vencible. Y el error invencible, que hay un mecanismo externo que nos coloque a nosotros en un estado de error provocado. Ejemplo, que a Edgar, a Eduardo o a Ángel Amado nos pongan un arma corta o un arma larga, o nos amenacen con alguna circunstancia que va a pasar en casa para que ejecutemos algún tipo de acto. Ahí está la naturaleza de esos eventos. Pero en materia mercantil, ustedes lo van a encontrar precisamente en la fabricación, en las características y en las aptitudes de los productos y mercancías que se tienen. ¿Quién tiene prohibido ejercer el comercio? Necesariamente un corredor público, necesariamente las empresas o personas físicas que han quebrado, o sea, que ya tronaron, que ya no tienen un negocio cierto y determinado y que como consecuencia ya no puede confiarse en ellos, no obstante que hayan sido rehabilitados. Una persona que haya sido condenada en sentencia ejecutoriada. Pero fíjense, ¿cuál es la condicionante? Que haya cometido delitos contra la propiedad. ¿Cuáles son? El robo, el abuso de confianza, fraude, daño, propiedad ajena, pero estos delitos cometidos de manera intencional necesariamente. Quien haya cometido el delito de falsedad en cualquiera de sus fórmulas, quien haya cometido el delito de peculado, es decir, que haya manejado caudales públicos en su favor, quien haya cometido cohecho. ¿Qué es el cohecho? ¿Se han preguntado ustedes qué es el cohecho? Es cuando tú ofreces dinero a un servidor público para que no ejecute su trabajo, para que no haga su deber. Ejemplo, seguridad pública cuando te detiene, o la policía cuando te detiene. Ahí están los ejemplos claros. La concusión, que es otro delito, es aquel que cuando el servidor público con ese carácter y a título de impuesto o de contribución recarga, tiene de un recargo, una renta, un rédito, un salario o emolumento, exija por sí o por medio de otra persona dinero, valores, servicios o cualquier cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad de lo que la ley señala. Ojo, ojo con ese tipo penal. Se llama concusión. De él, sin duda es importante que ustedes tomen de este capítulo lo interesante que ocurre en el reflejo de lo que es el reconocimiento del catálogo en materia penal de los delitos.
¿Qué es la propiedad industrial? ¿Qué es eso? En México está dividida en dos sentidos. La propiedad es la pertenencia de algo. Y hay dos situaciones que en México se regulan de manera concreta. Los derechos de autor de obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas, y hay muchísimas más. Y aquella que refiere a la industria, es decir, los inventos, los registros. Son dos esquemas muchísimo, muy importantes en México. ¿Quién regula esto en México? El INPI. Es la Secretaría de Economía a través de este Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ellos llevan un control, una regulación y hacen visualizaciones de todo este esquema de lo que es la propiedad industrial en el país y regularmente se asocian de la Fiscalía y del SAT para hacer operativos al lado de la fuerza pública en lugares como en Puebla, como son La Cuchilla, obviamente la famosa Fayuca, en los mercados donde se vende el concepto en cualquier estilo, en cualquier modo, llamado piratería, sea en ropa, sea en música, sea en obras literarias. Donde vean ustedes algo con piratería, ahí el INPI puede acudir y ejecutar los lineamientos que la ley marca para efectos de detener a quienes violen derechos de autor y en primera instancia les detienen, en segunda ya les fincan una responsabilidad por ello. Ahora, la propiedad industrial necesariamente impide que nosotros, si no tenemos autorización, pues hagamos uso de marcas, de objetos, de nombres, de situaciones, precisamente porque hay ese mismo derecho de proteger el interés y sobre todo la autoría de un bien de alguna persona. Pero eso, ¿qué conceptos tiene? Necesariamente tres valores. Te habla del primero de ellos, la exclusividad. Eres el único autorizado para efectos de poder gozar o explotar del material que tú tienes ya cubierto y registrado ante ellos. Territorialidad. Los derechos que tú tienes sobre determinado producto, marca, objeto, nombre, etcétera, va a ser aplicable solamente en México. Para efecto de aplicarlo en otro país, tendrías que ir a ese país y ahí cubrir los requisitos que ellos te piden en materia de registro de derechos de autor. Y temporalidad, el tiempo. ¿Qué tiempo tienes de vigencia de esos derechos? Hay un pleito en las televisoras que ha sido muy notorio y que está incluso en Google, en YouTube, si lo quieren ustedes ver, con relación a este famoso programa con el que crecimos muchísimos, llamado Chespirito, con lo que es el Chavo del Ocho y sus personajes, especialmente como ejemplo, cuando él no refrenda o no revalida los derechos de autor que tenía sobre uno de los personajes, uno de ellos, uno de los actores, registra ese personaje femenino y la consecuencia es que quien era el autor, en aquella época Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, pues pierde los derechos de autor de ese personaje femenino y la consecuencia lata fue que esta persona adquiere los derechos de ese personaje. Eso es algo importante y no crean que es caro, es algo barato que nosotros lo podemos tramitar y pues podemos sacarlo adelante. ¿Qué es el INPI? El INPI necesariamente interviene en todo lo que es el sistema educativo, en la investigación, en las actividades empresariales, las creativas, con la intención de que la población genere o maneje una cadena de valor. Pero me dirán, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué? Va a buscar los beneficios precisamente lo que es la innovación, en las buenas prácticas de estos sistemas, del sistema educativo, en el uso de signos distintivos, obviamente la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad científica e industrial. Regula también esto el INPI. El derecho de autor, ¿cómo lo consideramos? El Estado reconoce a las personas físicas
o a las personas morales o jurídicas que son los creadores o dueños de obras literarias y quizás también de obras artísticas, tal y como lo dice su artículo 3. Pero ojo, porque necesariamente el autor debe, para gozar de esas prerrogativas y privilegios, de seguir los lineamientos que esta misma ley le considera. Y ocurre lo mismo con lo conocido como propiedad industrial. Esos derechos que tenemos también como persona física o jurídica sobre inventos, sobre diseños industriales, sobre signos distintivos, marcas, logos, fórmulas, todo esto obviamente con un valor intangible. Gran parte de ello son valores intangibles que quizás solamente buscando un contexto de su valor intrínseco, o sea, lo que puede llegar a producir en determinado tiempo, pues es lo que podría tasar la evaluación de esto. Como ejemplo, imaginen el registrar el personaje, el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. Hay una tienda allá en México que vende productos únicamente de estos dos personajes. Y estas marcas, precisamente lo que tienen en propiedad industrial es eso, un valor intangible, no considerado, no tasado en una cantidad cierta y determinada, sino valuada a los vaivenes mercantiles de lo que es la situación de la búsqueda de la oferta y la demanda. Si vendes mucho, pues tendrás ventas. Si no vendes mucho, ese producto, ese valor, no tiene tanto valor. Aquí les presento el Código de Comercio. Una imagen de este es de 2020. Se compone de manera original de 1.500 artículos. Curiosamente, hoy llegan a 1.800 artículos y aún con modificaciones. Esta agenda mercantil, la que tienen a la vista, incluye el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la de Títulos y Operaciones de Crédito, la de Concursos Mercantiles y la de Sociedades Cooperativas. Ahora, de manera rapidísima, el Código de Comercio tiene 5 libros. El libro primero es el título preliminar, donde encontramos nosotros aspectos básicos de la legislación mercantil. En su título primero se habla de comerciantes, todo lo que acabamos de explicar hace un momento de ellos. En el título segundo vamos a incrustar las obligaciones comunes a todos los que conviven con esta legislación. En su tercero existe una derogación, es decir, quitaron todo ese título tercero que iban del artículo 51 a lo que es el 74 y nace en su lugar la Ley Federal de la Correduría Pública. De ella vamos a hablar un poquito más adelante. En su libro segundo se explica el comercio terrestre, todo lo que se puede ejecutar a nivel de tierra. Y de aquí, en 14 títulos, vamos a encontrar los actos de comercio, cómo son, quiénes son, por qué son, y ya hablamos de ellos. Lo que son los contratos mercantiles en general, las sociedades de comercio, que en este caso especial fue derogado y en su lugar surge la Ley General de Sociedades Mercantiles, que fue la que nosotros comentamos en el módulo pasado. Existe la comisión mercantil, los comisionistas, cuánto van a cobrar por este tipo de eventualidades, este tipo de contratos. También se habla del depósito mercantil, cuando dejas algo y ese algo queda en prenda, hasta en tanto no se cumpla la negociación de tipo mercantil o comercial que tenemos cualquiera de ustedes y su servidor. En el título quinto, encontramos el préstamo mercantil. El prestar es dar, sea una mercancía, sea dinero, pero generar un interés o una ganancia por ello. En el sexto, tenemos la compraventa de tipo mercantil, señalada entre vendedor y comprador, y obviamente considerando también la permuta. ¿Qué es permuta? Y con rojita lo anoté. Cambiar algo. Cuando yo les doy algo a ustedes, casi del mismo valor por lo que yo tengo, y a lo mejor con una pequeña diferencia de todo lo que es de la mercancía que yo tengo. Y desde luego, también lo que es la cesión de créditos comerciales. En su título 7 se hablaba de lo que eran los contratos de seguros. Se derogan del artículo 392 al 448 y surge una ley federal de seguros. En el 8 también existe una derogación del contrato y letras de cambio, se va a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En el 9 también hay una derogación y como consecuencia las libranzas, pagarés, cheques y cartas de crédito junto con las letras de cambio se va a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahí se condensan en estas leyes que ven ustedes en esta carátula de este libro. Ahora, la prenda mercantil se abroga, se retira, se deja el capítulo 10, que son los transportes terrestres o pluviales, dos medios para efectos de desarrollar el mercantilismo por tierra o por aguas. Y después queda el capítulo de la moneda mercantil, cómo surge, cómo se desarrolla y sobre todo qué valor y qué criterio de interpretación van a tener los contratos en el extranjero. Y se cierra con las instituciones de crédito en su capítulo 14. El libro tercero, el comercio marítimo, se deroga y se crea una ley federal sobre el uso de las aguas nacionales. El libro cuarto, llamado también de las quiebras, con dos títulos, en concreto, las quiebras se deroga, se va a otro capítulo, y sobrevive únicamente el capítulo llamado prescripción. La prescripción es la terminación de un derecho. ¿Cómo mi derecho termina? Cuando transcurre el tiempo en el ejercicio que no hago de ese derecho. Su libro quinto ya nos habla de los juicios, lo que hacemos nosotros los abogados, los juicios mercantiles, y en 4 títulos, en primer lugar, te habla del procedimiento especial mercantil, qué es la personalidad, formalidades, notificaciones, los términos judiciales, los gastos y costas, cómo en competencia concurrente en tribunales federales y locales, qué es un impedimento para llevar un juicio, qué es un medio preparatorio de juicio, y es eso, un medio preparatorio es lo que yo voy a presentar antes de que el juicio se desahogue. Una providencia es una medida que se toma antes de empezar el juicio también. El capítulo de pruebas, y así llegamos al segundo, que son los juicios ordinarios. La duración de estos y la vigencia de este tipo de juicios con una prescripción de hasta 10 años. Cuando algo que tengas en materia ordinaria no lo hayas ejecutado o cobrado, o corrijo lo que digo, juicios ejecutivos mercantiles por pagarés, cheques, letras de cambios, facturas, notas de remisión, los puedes ejecutar en 3 años. A partir de que se firme, a partir de que vence ese documento, ahí cuentan los 3 años. Si pasan los 3 años, ya puedes promover un juicio ordinario mercantil en lugar de un ejecutivo que tiene una duración o una prescripción de hasta 10 años. ¿Cuál es la diferencia? En el ejecutivo puedes embargar. Llegas con el actuario, con el diligenciario al domicilio, señalas bienes, puedes embargar muebles, puedes embargar inmuebles, y en el ordinario pues no ocurre esa circunstancia. Ahí tendrías que ganar primero el juicio para llevar a cabo el procedimiento o promover, como decía en las primeras exposiciones, una providencia cautelar de embargo para garantizar el procedimiento. Algo que yo he visto en mi carrera es que el arbitraje comercial ha cobrado en materia de licenciaturas y maestrías una importancia importante, valga. Quiero decir que ha cobrado un renombre. Hoy día ya hay licenciaturas y ya hay maestrías y doctorados que se encargan del arbitraje. ¿Qué es un árbitro? Como en el fútbol o como en los deportes. Aquella persona que se encarga de brindar un apoyo o de buscar una mediación o una solución mediante ciertas reglas en favor de una o de otra persona, de acuerdo a lo que hayan pactado de manera previa. Siempre así. Aquí les presento precisamente el índice de esta ley que les estoy comentando. Es con las que yo querría concluir en este momento la sesión. Para la siguiente estaríamos viendo las cámaras de comercio e industria. Preguntar a la plenaria, por favor, si me pueden dar su cierre de clase, compañeros. Espero les haya gustado. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Hola, hola. Todo el que dice que cada país tiene sus diferentes reglas mediante al comercio, sino, bueno, la empresa debe adaptarse hacia cualquier país en el que va y
bueno, el libro que tiene varios como reglamentos, también dice que tiene 1800. Es como que muy interesante. ¿Conocían esto? ¿Sabían de esto, Edgar? ¿Se imaginaban que el comercio era así? No, profe. Pensaba que era como que más fácil. Es fácil, el comercio de manera informal es muy fácil. Lo problemático es cuando dejas la informalidad, entras a la formalidad y tienes que constituir una empresa y tienes que pagar impuestos, pagar trabajadores y empezar a buscar mercancías. Es ahí a donde entra esto. Vean ustedes, por ejemplo, yo les hablaba de PepsiCo, de FEMSA, de Kimberly Clark. Esas tres empresas son las que dominan todo lo que llegas a la tienda o al Oxxo y lo compras. ¿Sabían eso? Kimberly Clark tiene un mercado grandísimo de Alaska hasta Argentina. Dominan el mercado. Y es algo que tenemos que ver nosotros, cómo centralizan mucho ellos ese tipo de esquemas. Bien, agradecerles a los dos, perdónenme, y en un momentito pego el video. El de ayer no lo pego porque no lo grabé, fue un error propio, y pego el de tercero B para que les sirva de ruta. Les agradezco muchísimo, nos vemos el viernes. Muy buena tarde, estaríamos ya hablando temas técnicos, pero que los voy a manejar a la vida diaria. Van a conocer qué es un corredor público, cuál es la chamba de ellos y cómo pueden ustedes adquirir una correduría pública. Tengan bonita tarde, hasta pronto. Igual, profe, hasta luego.